nutricionista de Diet, de Catherine Larraguibel, esta vez para conversar sobre la importancia de hidratar bien el cuerpo. Mira qué importante, yo siempre digo, hidratados por dentro, nos vemos bien por fuera, ¿no? Exacto, ese es el punto. Tenemos que considerar, por ejemplo, que sin alimentos un ser humano puede vivir varias semanas, pero sin líquido un adulto 10 días y un niño 5 días, para que veas lo importante que es. De hecho, el organismo autorregula nuestro líquido con una hormona que se llama vasopresina. Entonces, cuando nos falta líquido, concentra la orina para tener un poquito más de líquido en el organismo. ¿Por qué? Porque el líquido en general nosotros lo necesitamos en la sangre para mantener oxigenado el cerebro. Ya es el que transporta en general el oxígeno al cerebro. Entonces, por eso todas las consecuencias del no consumir líquido, mantenernos bien hidratados, tienen que ver mucho con mareos y ese tipo de cosas, porque habitualmente el cerebro es el que está siendo afectado. Acá tenemos una gráfica muy importante que considera que cuando somos niños en general tenemos más cantidad de agua en nuestro organismo. Por ende, los niños necesitan más agua que los adultos. Ya, el consumo de agua debe ser mayor. Un adulto delgado más o menos tiene entre 60 y 70% de su cuerpo agua. Si es un adulto obeso, el porcentaje de agua disminuye porque la grasa tiene menos agua que el músculo. Entonces, por ejemplo, un obeso tiene entre 45 y 55% de su organismo de líquido. En el caso de la mujer, lamentablemente, como la mujer tiene más tejido adiposo que el hombre, tiene menos masa muscular, la cantidad de agua también es menor, y por eso hay que cuidarse harto del tema del líquido, y por eso habitualmente las arrugas también se asocian un poquito con mantenernos hidratados, la piel, etc. Vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí van a aparecer algunos de los trastornos que pueden ocurrir con la no incidencia o no el consumo de agua adecuado. Ya, esto es súper importante. Hay distintos tipos o cantidades de agua que debemos consumir dependiendo de nuestra edad. Los adultos mayores no sienten sed, ¿ya? Igual que los niños, no tienen esa como sensibilidad a la sensación de sed que nos dan ganas de tomar agua, y eso significa que estamos deshidratados. Entonces ellos tenemos que tratar de mantenerlos hidratados durante todo el día, aunque no tengan ganas de tomar líquido, porque no tenemos ese estado de alarma o de alerta que nos dice, se nos está deshidratando. Es más fácil llegar a un cuadro de deshidratación ahí. Por supuesto. El clima también afecta y aumenta obviamente los requerimientos de líquido en ciudades un poco más calurosas o en un clima un poco más caluroso. El deporte puede casi cuadriplicar la cantidad de líquido que nosotros necesitamos en el día, porque nosotros tenemos pérdida de líquido sensible e insensible. La sensible es por la orina principalmente, y la insensible es por la piel y por respirar en general. Entonces, cuando estamos haciendo deporte, habitualmente respiramos mucho más y botamos más líquido, y por la sudoración también botamos más líquido. Entonces, por ende, debemos mantenernos bien hidratados si estamos haciendo deporte. Y ahí es súper importante, porque en deporte es el único caso que nosotros no podemos consumir solamente agua, que es el mejor hidratante. Cuando nosotros hacemos más de 1 hora y media de ejercicio de resistencia, por ejemplo, trotar, la maratón de Santiago, etcétera, todo eso, deberíamos tratar de consumir al día un poquito más de líquido, pero con isotónicos, bebidas como más con sodio, potasio, etcétera, para reponer un poquito esos electrolitos que nos están faltando mientras estamos haciendo el deporte. Si nosotros nos hidratamos solo con agua en ejercicios de resistencia, a la larga también podemos ocasionar un cuadro que es una sobrehidratación de agua, pero sin los electrolitos. Y también es importante hacerlo por lo mismo. En el embarazo también se necesita más líquido, habitualmente, y también en la lactancia materna. Nosotros para la producción de leche gastamos aproximadamente entre 600 a 700 cc de líquido extra. Entonces ese es un extra que deberíamos consumir las personas que están dando pecho. Claro, pero en este caso la naturaleza es sabia, porque finalmente cuando las mujeres han pasado el periodo de la lactancia, sienten esa necesidad de tomar agua, tomar harta agua, y por ahí van produciendo más leche. Exacto, pero eso es algo que hay que estar súper controlado. Las patologías también, en general, tienen más requerimientos de líquidos, como por ejemplo la diarrea, los vómitos, etcétera, y habitualmente los problemas asociados a esas patologías tienen que ver principalmente con la deshidratación. Entonces tenemos que preocuparnos en ese tipo de cuadros de mantenernos un poco más hidratados de lo que lo hacemos habitualmente. Y aquí algo súper importante, lo que se dice habitualmente que el ser humano debería consumir 8 vasos de líquido al día, ¿cierto? Eso no es tan así porque depende de cada persona. ¿Cuánto es lo recomendado? Idealmente es 1 cc por caloría. Por ejemplo, si una persona necesita 2000 calorías al día, son 2 litros de agua. Si una persona necesita, no sé, porque hace deporte, 4000 calorías al día, son 4 litros de agua. Entonces va variando dependiendo de las calorías que necesita ese adulto. Y como yo te decía, los niños necesitan más líquido porque todavía el sistema renal no está funcionando perfecto. Entonces no es capaz de depurar bien el organismo y necesita estarse sobrehidratado, entre comillas, ese niño.
¿Ya? Importante, el 20% del agua que nosotros ingerimos proviene de los alimentos, de las frutas, de las verduras. Todos los alimentos contienen una gran, o sea, no todos, pero algunos tienen grandes cantidades de líquido que tenemos que tratar de estimular un poquito el consumo de ellos. A lo mejor si no nos gusta tanto el agua o ese tipo de hidratantes, que vuelvo a insistir que el agua es el mejor hidratante que existe. Vamos a ver la siguiente gráfica. En esta aparecen justamente los problemas que ocurren cuando no nos hidratamos correctamente. El sistema renal en general es el que depura nuestro organismo y bota las toxinas, etc. Entonces por eso es muy importante mantenernos hidratados, por el riñón principalmente. Pero como yo te decía, el cerebro también necesita mantener mucho líquido para poder oxigenarse. Entonces el sistema sanguíneo en general tiene que estar bien hidratado para que esto no tenga ningún problema. Y la piel, que ya sabemos, tiene que ver con la elasticidad y la suavidad. De hecho, en estos estudios, gente que no le han dado la cantidad de líquido que necesita en el transcurso del día por un par de semanas y inmediatamente se ve mucho más arrugada, por decirlo de alguna forma, o su piel mucho maltraer, a diferencia si le dan líquido, la vuelven a rehidratar, que inmediatamente cambia esa piel. Otra cosa que vamos a ver en la siguiente gráfica tiene que ver con qué pasa cuando nosotros no nos hidratamos de buena manera. Como yo te decía, la sed es la primera señal de que estamos mal hidratados. Si tenemos sed es que tenemos que tomar líquido porque ya nos estamos deshidratando. No es la alarma, oh, nos vamos a deshidratar. Ya estamos en proceso de deshidratación. Después de esa... O sea, nunca hay que llegar a sentirse. Exacto. Ese es un estado de alarma importante, por eso yo te decía que los abuelitos y los niños no lo sienten tan habitual porque no tienen esa sensibilidad. Entonces es importante a ellos sí mantenerlos todo el rato hidratados. Después de la sed ya viene sed un poco más intensa, malestar general y pérdida del apetito cuando no estamos bien hidratados. Después de eso, si a pesar de eso seguimos perdiendo líquido, no tenemos la cantidad de líquido necesario, que idealmente no tengamos menos del 20% del líquido en nuestro organismo, ya empiezan a aparecer náuseas. Después viene la baja concentración. Después viene la imposibilidad para regular la temperatura, sobre todo los deportistas que están haciendo ejercicio en ambientes un poco más extremos, habitualmente ya no pueden regular esa temperatura, no tienen ese sistema. Vienen los mareos después, espasmos, trastornos confusionales, problemas de circulación, insuficiencia renal y la muerte. Cuando perdemos el 20% del líquido en nuestro organismo, ya podemos estar en una etapa ya más crucial, incluso desencadenar la muerte. Respecto al consumo de agua, ¿mito o realidad? Mientras más agua consumo, menos líquido retengo. Eso es verdad. Nosotros es bueno que nos mantengamos sobrehidratados, con mucho líquido. Lo que abunda no daña en este caso cuando es agua. Exacto. Lo que pasa es que si nosotros para tener un superávit de líquido deberíamos consumir mucho líquido extra en el día, que eso no pasa nunca. Entonces es muy difícil de obtener. Las únicas ocasiones que es más frecuente que esto pase cuando ellos hacen ejercicio, porque pierdes electrolitos, entonces es distinto. Mejor hidratante, como aparece acá, el agua. Los jugos de fruta y infusiones también hidratan de buena forma si no nos gusta tanto el agua, pero idealmente consumir igual por lo menos un poco de agua o infusiones en el transcurso del día. Si no nos gusta el agua, podemos poner estas botellitas de agua con un poquito de limón, cascaritas de naranja, hojitas de menta. Ahí como para engañarnos un poquito, pero ese es el mejor hidratante. ¿Y el agua con gas? No es tan bueno. En realidad todos los solutos en general tampoco hidratan tanto y además retienen sodio, retienen líquido. Entonces por ese lado no es tan bueno. Es un contrasentido, claro. Exacto. En el deporte tenemos que usar isotónicos para hidratar, como ya hemos conversado. Y acá tenemos algunos alimentos que tienen mucho líquido. Por ejemplo, la lechuga, el apio, el pepino. La sandía, el melón también, que todavía por ahí quedan unas que otras en esta época. Son muy buenos hidratantes si no nos gusta mucho el agua propiamente tal. El pan blanco, los pasteles y la mantequilla, si tú te das cuenta, son los que menos líquidos tienen. Habitualmente es lo no tan sano. Lo más natural, frutas y verduras, son los que contienen mayor cantidad de líquido y por ende sería lo que deberíamos tratar de consumir más para mantenernos hidratados, sobre todo en el verano. Si la naturaleza es sabia, en el verano tenemos más cosas que contienen más agua. Último, ya muy breve para finalizar. Cuando uno empieza una dieta para poder bajar de peso, perder los kilitos de más, uno dice hay que tomar harta agua porque ahí también podemos evitar sentir tanta hambre, ¿es verdad? Sí, te genera un poco de saciedad, pero sin embargo es una ayuda engañosa porque es por un ratito nada más, pero en general sí nos sirve. O sea, tomarse ese vasito de agua antes de sentarse a almorzar, por ejemplo, es una buena medida para mitigar un poquito el hambre de ese minuto en particular. Y mezclar el agua con las comidas, ¿verdad? ¿Qué mito o realidad? No pasa nada.
Lo que sí tenemos que tratar en el fondo de mantenernos hidratados en el transcurso del día, porque si nosotros, por ejemplo, nos da ansiedad en algún horario en particular y engañamos un poquito el cerebro, a lo mejor con un tecito, una agüita de hierba, con un poquito de alguna edulcorante que no tenga caloría, podemos mitigar un poquito la ansiedad de ese minuto en particular. Eso sí es importante hacerlo. Perfecto, pues a tomar agua entonces. Gracias por acompañarnos, Muchas como gracias siempre. a ti.